Hola amigos del Observador, buenas tardes. Hoy les saludamos Tomás Gómez y Elizabeth Rodríguez, periodistas del medio, en compañía de la profesora Carmen Fallas, historiadora de la Universidad de Costa Rica, quien nos va a ayudar a entender un poquito más todos los detalles que están en juego en la elección de Estados Unidos de la próxima semana. El sistema electoral de Estados Unidos es un poco diferente al que conocemos tanto en el país como en América Latina. Cuando revisamos los datos, casi medio padrón ya votó, se puede votar por correo y hay otros detalles históricos que dan sustento al sistema tal y como está presentado hoy en día. Para conocer algunos de esos detalles, para entender un poco más, nos acompaña doña Carmen, a quien le damos las gracias por acompañarnos. Buenas tardes, doña Carmen. Buenas tardes, encantada de participar en esta conversación. Ok, tal vez para empezar, doña Carmen, y para poder ir en materia de una vez, le consulto. Estados Unidos surge no como un país completo, sino como 13 colonias diferentes, ganan independencia, empieza su proceso de organización. ¿En qué contexto se da esa primera presidencia hace más? Sí, después de la redacción y aprobación de la Constitución Federal en 1787, Estados Unidos se conforma ya como una federación. Es importante aclarar que inmediatamente después de la independencia, sí forman una unidad bajo la primera constitución que se llamó los artículos de la Confederación. Pero con la Constitución Federal se enmendaron algunos de los problemas o deficiencias que tenía esa primera constitución, los artículos de la Federación, y se van definiendo desde la forma de gobierno y otra serie de principios básicos para el funcionamiento del país. Y ahí se establece la forma de elección presidencial, aunque no se especifica, no se detalla en la Constitución ni el día de la elección del presidente, y también debemos recordar del Congreso y de otras autoridades. Pero en ese contexto, ya con esas, podríamos decir, con las reglas del juego constitucionales, la Constitución de 1787, que la primera elección es la de George Washington, que es el primer presidente bajo la nueva Constitución. Y ya se realiza esa primera elección con esa modalidad de una elección indirecta en la cual los ciudadanos eligen representantes, electores, que son los que van a votar y designar a las autoridades. Si pensamos que a finales del siglo XVIII, creo que era alrededor, las cifras como de 69 electores, y no había pues partidos políticos bien definidos, no hay una competencia dura entre esos candidatos, y ese candidato único. Habría que aclarar eso, que no hay lucha partidista. Había ya algunas diferencias entre federalistas y antifederalistas, pero George Washington no se encuentra un rival, y es una elección pues sin mayores incidentes ni problemas. Y queríamos preguntarle tal vez por qué se da un voto indirecto, ¿verdad? Porque para muchos es muy confuso. Entonces queríamos saber si responde mucho a un tema histórico, ¿verdad? Parte de la línea de lo que nos viene contando. Y si hay, o sea, si se vislumbra la posibilidad de que eso cambie, o eso siempre se va a mantener así. Sí, es una de las características que es más difícil de entender, el sistema de votación indirecta, y también la permanencia, ¿verdad?, de más de 200 años de mantener el sistema de elección indirecta. Nuevamente tenemos que volver a la Constitución Federal, que decíamos establece el sistema de 2 grados, y es el resultado de una discusión en la Convención Constitucional en ese año 1787, donde hay diferentes opiniones. Hay algunos de
de estos padres fundadores, redactores de la Constitución, que insistían en el carácter democrático de la república que se estaba fundando y que era que si era realmente el pueblo que iba a ser gobernado, el pueblo tenía que escoger directamente a sus gobernantes, al presidente. Sin embargo, prevaleció a la hora de redactar la Constitución la posición de quienes sostenían que era necesario que existiera un filtro entre la voluntad popular y la elección presidencial, que debía ser los electores, en este segundo grado, primer grado votaban todos los ciudadanos, y en el segundo grado los electores que se planteaban se definían como personas cultas, educadas, que sabían, ¿verdad?, qué decisión estaban tomando. Y la pregunta que si hay que reformar el sistema electoral se ha formulado especialmente hace 20 años, en el año 2000, cuando, al igual que en el año 2016, pero con mucho más polémica, en el año 2000, George Bush ganó la presidencia con menos votos populares, sí ganó los votos electorales. Y se debatió en ese momento, y es un tema de conversación. Sin embargo, cambiar el sistema de elección necesita, para hacer ese cambio, una reforma constitucional. Los redactores de la Constitución produjeron un documento que fuera muy difícil de cambiar. Y por supuesto que sí existe el recurso de la enmienda, pero las enmiendas constitucionales necesitan unas 2/3 partes de ambas cámaras para que entrar en discusión, y posteriormente son 3/4 partes de todos los estados que tienen que ratificar esa enmienda en la Constitución. Y prevalece en aquel criterio de que si hay algo que no está dañado, no hay que repararlo. Sin embargo, en los casos en los que, como ocurrió en la elección del 2016, el voto popular es anulado, digamos, esa diferencia muy importante entre la candidata Hillary Clinton y el candidato Donald Trump, ese electorado, esos votos populares son anulados por los votos en el colegio electoral. Y pues siempre se dice, bueno, es que hay que hacer este cambio, porque también estaba hecho de manera que, como decíamos, el temor que tenían los redactores en el siglo XVIII era que el pueblo, como no tenía educación y no conocía realmente, había otros factores también, bueno, la distancia de una sociedad rural, una sociedad dispersa, dificultades de conocer a los candidatos. Entonces, bueno, necesitaban esa guía, el que alguien, ¿verdad?, no les fuera a engañar. El temor era la realidad que estamos viendo en el siglo XXI, ¿verdad?, los candidatos populistas que agitan pasiones, refiriéndome de manera general a lo que pasa en la política de América Latina o en la política de Estados Unidos o de Europa, ¿verdad? Esos candidatos con un discurso populista que exaltan pasiones, y los redactores de la Constitución decían, bueno, esas pasiones pasajeras exaltan, esos políticos podrían llevar a elegir candidatos que no eran los idóneos. Pero esto elimina el principio de un voto, ¿verdad? Una persona, un voto, porque lo redactaron de tal manera que al temor de un dominio de las mayorías se le otorga más peso, para compensar más peso en el colegio electoral a los estados con menos población, que a uno le parecería como que es al revés, pero no, eso es lo que ocurre. De manera que el sistema de elección indirecta sigue siendo un objeto de debate, pero es sumamente difícil cambiarlo. Y algunos analistas señalan, bueno, que en el año 2000, como lo señalaba,
se organizó un movimiento ciudadano. También en el 2016, pero hacer una petición y levantar una lista ahí de todos los que están por el voto directo no tiene ninguna repercusión, porque como yo lo había explicado, es una decisión que compete exclusivamente al Congreso. Y en el año 2000 se debate esto, pero cuando ocurrieron los ataques terroristas del 2001, algunos autores dicen, bueno, esa discusión pasó a otro plano, ¿verdad? La cuestión electoral ante la crisis de la guerra con el terror y todo eso que tan lamentable que ocurrió, se quedó así el asunto tal como lo todavía está al día de hoy. Y doña Carmen, dentro de esta realidad particular que tiene Estados Unidos para elegir su presidente, ¿hay alguna explicación histórica para votar un martes, un día tan incómodo o tan poco tradicional? Sí, nuevamente volvemos a la Constitución Federal, que la Constitución no especificó. Algunos autores dicen, bueno, los redactores de la Constitución tenían el gran desafío de establecer un sistema de gobierno, regular todo lo demás, que algunos detalles, específicos de los procedimientos, se los encargan a los estados. Entonces, entre 1787, hasta 1845, había diferentes días, los estados tenían diferentes fechas de día de la elección, que siempre era entre principios de noviembre y como mediados de diciembre. En este año 1845, el Congreso aprobó una ley, la ley del día de la votación, y fijó el día martes, y la explicación es que se fija la primera, es el primer martes después del primer lunes de noviembre, con la explicación que esta era una sociedad rural, ¿verdad? Todavía hasta mediados del siglo XIX, y también las comunicaciones eran difíciles, de manera que era considerando también que el domingo es el día dedicado a la iglesia y a las oraciones. Muchos votantes tendrían que viajar el día domingo para ir a votar, por ejemplo, un lunes. Eso no calzaba o no era compatible con el dedicar el domingo, como decíamos, a la oración, a asistir a los servicios religiosos. Y el día miércoles, de miércoles a viernes, los agricultores llevaban sus cosechas al mercado. Entonces, el sábado tampoco era un buen día, porque el sábado podrían votar los cristianos, pero no los judíos, porque es su día sagrado. De manera que el día que es idóneo es el martes. Y también aquí el debate, las diferentes opiniones es que, bueno, en 1845 ese era todos esos factores de la sociedad rural, los transportes. También en noviembre se habían terminado las cosechas y el clima, aunque tal vez eso era variable, el clima todavía permitía los traslados. Algo que me gustaría mencionar es que el Congreso, ¿por qué en 1845 finalmente el Congreso da esa legislación? Había mucho desorden e incluso historiadores hablan hasta de fraudes que se cometían porque electores o ciudadanos en un estado votaban, como eran varios días de votación, entonces votaban en un estado, cruzaban la frontera, votaban otra vez en el otro estado, y como tampoco había registros, no era obligatorio el empadronarse para votar, incluso varias personas, hombres, en este caso hay que recordar son solo varones, se cambiaban de ropa, se cambiaba un poco la experiencia para votar otra vez. En manera que esta legislación, decíamos, de 1845 tiene ese propósito de regular y ya dar una fecha nacional para
establece ¿cómo se llama? El primer martes después del primer lunes de noviembre, y que también, bueno, es objeto de algunas propuestas, incluso en la legislatura para cambiarlo, como en el 2015, la última vez, para cambiar el día de la elección. Porque no es el ser un día laboral, pues muchas personas anteriormente, que no se había generalizado el voto por correo, no iban a votar porque no tenían el tiempo en su trabajo o en sus estudios para salir a votar. Pero si revisamos información al respecto, se ha señalado que nunca en toda la historia de Estados Unidos, a pesar de las crisis, se ha cambiado el día de la elección, incluso en la guerra civil o en los años de las guerras mundiales, o ¿verdad? En algunos momentos de crisis, siempre se ha votado el martes, que es ese primer martes, después del primer lunes de noviembre, en el año electoral que corresponde. Okay. También queríamos saber, ¿verdad? Obviamente se habla mucho de que o es demócrata o es republicano, ¿verdad? Queríamos saber si históricamente se abrazaban otras posturas o si siempre ha venido esa tendencia de soy uno o el otro. Esa es una pregunta también muy, muy interesante, porque tenemos, cuando vemos la realidad política estadounidense, pensamos que son solamente dos partidos, pero hay algunos sitios muy interesantes, muy, digamos, útiles sobre las elecciones. Hay un sitio, Dave Leeds, que tiene todas las estadísticas de las elecciones de Estados Unidos, desde esa primera de George Washington, y donde uno puede allí comprobar que son múltiples los partidos que compiten por las elecciones. Partidos de izquierda, partidos comunistas, partidos socialistas, partidos verdes, partidos con orientación religiosa, partidos en podríamos decir, un amplio arcoíris de tendencias electorales. Entonces eso es digamos, un punto, una característica del sistema político estadounidense que vale la pena mencionar, porque está ese amplio espectro e incluso candidatos independientes, que en la elección de 1992 se presentó el multimillonario que se llamaba Ross Perot con una propuesta para solucionar una grave crisis de aquella recesión que hubo en 1991, y Ross Perot captó el voto de 18 millones de votantes estadounidenses. Sin embargo, ninguno de esos 18 millones no contaron para ningún voto en el colegio electoral, porque el sistema de elección de Estados Unidos está diseñado para que sean solamente dos partidos. Los demás quedan anulados. Y en la historia reciente, esa es una de las más claras, digamos, muestra de cómo este sistema del ganador se lo lleva todo, impide que terceros, cuartos o quintos partidos puedan realmente, como no hay esas posibilidades, acceder a la presidencia. Y por otro lado, hablando ya de los partidos republicano y demócrata, los mayoritarios, los que están en el liderazgo, el Partido Demócrata se fundó allá, bueno, a principios del siglo XIX, con el antifederalismo, siempre se asocia con Thomas Jefferson, y también hacia los 1840 se van definiendo, que a veces nos confunde, como republicanos demócratas, republicanos democráticos, y el Partido Republicano se fundó en 1850 con políticos y militantes que estaban opuestos a la esclavitud y promovían que las tierras en 1850, todo está en proceso,
la expansión territorial de Estados Unidos, la organización de nuevos estados por la compra de estados, especialmente la compra de los territorios del suroeste, que habían sido de México hasta 1848, y el debate era si la esclavitud iba a ser extendida a los nuevos territorios. De manera que los fundadores y los militantes del Partido Republicano estaban a favor de lo que se llamaba la doctrina de las tierras libres, que estos nuevos estados no hubiese allí la esclavitud. Y el primer presidente que elige el Partido Republicano es Abraham Lincoln. Cuando ya se empiezan a definir pues, las posiciones más claras, ideológicamente, con las diferencias más claras, es a partir de la década de 1930, concretamente a partir de 1933, que asume el poder Franklin Delano Roosevelt. Que Franklin Delano Roosevelt era un demócrata que tiene el gran reto de sacar, de ver las posiciones, las políticas para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. Decíamos en 1933, y él desarrolla políticas de intervención del Estado, de regulación de la economía, y también las primeras legislaciones ya más claramente definidas de un Estado benefactor. Crea el sistema de la seguridad social, alguna protección para los sindicatos, en asuntos también laborales. Entonces ahí ya hay una primera, digamos, distinción, y donde los republicanos van a definirse más en sus principios como de libre mercado, la mínima intervención del Estado en la economía, en las regulaciones. Entonces para ellos es las libertades, el libre comercio como lo más sagrado y la mínima, digamos, intervención en el Estado. Los republicanos, los gobiernos también republicanos, ya en la década de 1960, con el presidente Kennedy, que realmente no logra desarrollar programas de ayuda social y programas de reforma por su muerte prematura, pero su sucesor, Lyndon Johnson, también diseña un programa que se llamaba para unos nuevos Estados Unidos, la gran sociedad, con programas sociales de adiestramiento temprano, por ejemplo, para los niños, educación primaria, salud. Y allí se van acentuando esas diferencias ideológicas, y especialmente esta década de 1960, en la cual están en su momento más álgido los movimientos de derechos civiles de los afroamericanos, pero están las protestas de los jóvenes, de los hippies, esa clase media blanca. Además también las mujeres, los grupos feministas, los nativos americanos, las minorías sexuales, perdón, que empiezan también con la búsqueda de derechos, de mayores derechos y libertades. Y ahí es otro de los momentos en los cuales el Partido Republicano se va a asociar más con la posición más conservadora, porque algunos en la sociedad estadounidense, o políticos o ciudadanos, veían que los Estados Unidos estaban cayendo a pedazos, porque todos se rebelaban, ya no se creía en los cuestionamientos de la guerra en Vietnam, por ejemplo, que Estados Unidos era la nación que tenía que definir la política mundial. Hay una crítica muy fuerte a la participación en Vietnam, al papel de las mujeres, de los jóvenes, a la segregación racial. Entonces el republicano empieza a decir, bueno, hay que conservar esa sociedad que parece que se está cayendo a pedazos, y el Partido Demócrata más identificado con los derechos civiles, los derechos sociales, económicos, los derechos de las mujeres, los sindicatos. Y ahí vemos entonces también, así ya, 60 años, ¿verdad? Pero en los años 70 también se van definiendo en política exterior
no hay tanta diferencia. Línea dura contra el comunismo en los años de la Guerra Fría en ambos partidos. A veces con matices, pero en la política exterior sí es línea dura. Pero en materia de impuestos, los republicanos siempre acusan a los demócratas de estar poniendo muchos impuestos, que eso limita la libre empresa, pero las ayudas y las exenciones de impuestos para los republicanos siempre deben ir hacia los sectores empresariales, a los sectores más ricos, porque esos son los que producen, entonces hay que darles incentivos. Los republicanos no están en la posición o no es su plataforma el financiar programas sociales, el que el gasto del Estado se dirija hacia salud, educación, vivienda, mientras el demócrata sí. Entonces, en las campañas electorales vemos esas acusaciones, ¿verdad? Ustedes que son unos gastones, que quieren ponerle más impuestos a la gente. Y en los temas también de derechos individuales, derechos sociales o derechos individuales, en el asunto de una mayor influencia de un conservadurismo religioso en el Partido Republicano, donde hay posiciones que, bueno, todos los aspectos, no todos, en eso es muy importante tener claro que lo que estoy señalando son algunas características generales, no es que todos los republicanos o los demócratas son así, pero la identificación de los sectores conservadores, religiosos conservadores, más con el Partido Republicano, que dice defender los valores de la familia tradicional. En esa línea, perdón, sí. Quería preguntarle, Estados Unidos desde su origen, cuando se da la migración de Inglaterra hacia el continente por la parte más puritana, parte religiosa, aún hasta la fecha, ¿qué tanto peso tiene ese voto religioso? Que usted ya lo está relacionando un poco más con el Partido Republicano, pero habrán pasado casi 230 años de independencia. ¿Qué peso sigue teniendo ese factor religioso? Parece más en el punto discursivo, ¿verdad? La asociación de una derecha política religiosa que parece estar muy fuerte en los años 70, ¿verdad? En los años 80 con Ronald Reagan, que lo cultiva, pero yo no tengo las cifras, pero no es en el caudal electoral, yo no he visto cifras del porcentaje de voto religioso, pero varios autores lo que señalan, analistas y expertos, es que es más a nivel del discurso que el peso que realmente tienen en las políticas. Sí, son votantes fieles, como decíamos en el asunto, que algunos de los extremistas, y eso no se ha llegado a implementar, porque también existe una muy importante organización de defensa de los derechos civiles y los derechos constitucionales, y se cuestiona. Pero sí tienen, digamos, a nivel, como decíamos, discursivo, sí es muy importante, y afirmaciones de utilizar siempre la Biblia para regir todos los aspectos de la vida. Los republicanos que acusan a los demócratas, en campañas electorales anteriores, en la década de los 90, de ser muy suaves frente al crimen, ¿verdad? No, son los republicanos línea dura, y se utilizan casos como, que ocurren, que en el estado de Massachusetts, un violador, le dan la libertad condicional, y ese mismo fin de semana que sale, violó y mató a una muchacha o varios. Entonces, miren, ¿verdad? Esas son las leyes que los republicanos, que los demócratas son muy permisivos con ese tipo de situaciones. Y también, entonces, en el bando demócrata, también puede haber personas que tienen sus firmes creencias religiosas, pero es más asociado, con lo que para la política estadounidense se define como más liberales. Y en materia, decíamos, de las minorías, los votos
por ejemplo, cuando Bill Clinton en la elección de 1992 ganó los comicios, con el apoyo muy importante de las mujeres, de las minorías étnicas, las minorías sexuales, que eso también no se mide mucho, pero de los sectores obreros, de los, digamos, estadounidenses de reciente naturalización, que eran inmigrantes, y con posiciones también más, tal vez más apegados al derecho individual en los asuntos que, como ustedes bien lo conocen, en este momento es de, bueno, ha sido siempre desde la década de los 70, el derecho al aborto y defender, bueno, el derecho de la persona, de la mujer, a decidir sobre su propio cuerpo, cuando la posición de los más conservadores es que eso tiene que estar, ¿verdad?, regido o normado por el Estado. ¿Y qué otro aspecto? Bueno, más o menos creo que como en líneas generales esas son las diferencias en cuanto a grandes rasgos las posiciones de cada partido. Doña Carmen, y hablando ya más específicamente de lo que ha venido pasando, ¿verdad? Porque vemos un cambio total con Donald Trump, ¿verdad? Como una persona que nunca estuvo muy metida en la política. Entonces queríamos saber más o menos cuáles presidentes han dejado una huella imborrable en la historia de los Estados Unidos y tal vez analizar un poquito ¿por qué se da, verdad? ¿Por qué gana Donald Trump? ¿Cómo ve este nuevo movimiento? ¿Cómo ve estas nuevas elecciones? Entonces, ¿cómo hacer una línea del tiempo? Es una pregunta difícil en determinar, bueno, cuál es escoger una figura. Tal vez para hacerlo más cercano el tiempo, en el siglo XX, el presidente Franklin Delano Roosevelt, que es considerado como el personaje del siglo XX, fue electo presidente 4 periodos. Con Franklin Roosevelt es el último, porque después hubo una enmienda constitucional y la reelección se limita actualmente solo a 2 periodos. Pero Franklin Delano Roosevelt es señalado, bueno, como el presidente que guió a los Estados Unidos desde la depresión, ¿verdad? Asume un momento difícil, logra reactivar la economía con su programa que se llamaba el Nuevo Trato, de reforma, de ayudas y también de rescate, que podríamos decirlo, porque en inglés son las 3 R's, pero en español no nos calza bien. Entonces, el sacar a Estados Unidos de la depresión, liderar el país en la Segunda Guerra Mundial, participar, bueno, ya en la última, ¿no? en la última conferencia que era de Potsdam, ya había fallecido, falleció el presidente Roosevelt en abril de 1945, pero en la construcción del papel de Estados Unidos en el nuevo orden después de la Segunda Guerra Mundial, en sus conversaciones, principalmente Winston Churchill, documentos que redactan como la Carta del Atlántico de 1941, donde imaginan el mundo de la posguerra. Y pensándolo así en cuanto a etapas que han sido, digamos, decisivas en la historia de Estados Unidos, escogería, creo que esta es la figura del presidente Franklin Roosevelt, que está en 1933 en el poder hasta abril de 1945, cuando falleció, y lo sustituye Harry Truman, que era su vicepresidente, y es el que ya va a terminar en estas conferencias de los grandes, ¿verdad?, con Stalin. Y el mismo Winston Churchill ya no participa en la segunda parte de la Potsdam porque ya había perdido las elecciones en el Reino Unido. Y con respecto a la elección de Trump, que muy probablemente ustedes han leído y se han informado, cuando lanzó su candidatura,
que era como el año 2015, ¿verdad? Todo el mundo se reía y decía, ay, ese loco, ¿verdad? ¿Qué es eso? El magnate televisivo que ahora se metió a político. Y esos que primero se reían, después empezaron a ponerse muy preocupados por el ascenso rápido y hasta prácticamente quedar nominado para el Partido Republicano. Y eso, la elección de Trump, algunos analistas señalan que los redactores de la Constitución estaban pensando, cuando redactaron, amarraron, ¿verdad?, ese sistema electoral de 2 grados, estaban pensando en un Trump. Y algunos otros analistas dicen, bueno, tenemos que ser realistas. Trump no es el único presidente malo. Pero dice, es como un monstruo de Frankenstein de todos los defectos de los otros presidentes. El racismo de uno, la intolerancia de otros, la falta de disciplina sexual de otros, ¿verdad? Los prejuicios. Aquí se reúnen todos esos elementos. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad?, de pensar, ay, es que todos los otros eran buenos y ya llegó este. Pero es muy interesante el análisis porque la ciudadanía no es mayoritariamente, pero bueno, los votos electorales que gana en esos estados que son clave, que eso es otro punto que me parece que es necesario comentar aquí en nuestra conversación, que las elecciones las definen, son alrededor de 11 o 12 estados que se llaman los estados oscilantes, swing states o battleground states, como donde realmente la batalla electoral se pelea ahí. Y son los que visitan los candidatos. Leemos nos informan los diarios y los medios de comunicación que está intenso en Florida, ¿verdad? Biden y también Trump, porque son los 29 votos electorales de Florida pueden hacer la diferencia. En el año 2000 eran 27 votos electorales, que fue lo que le alcanzó. Con esos en Florida, la Corte Suprema de Justicia fallar en favor de que no hubiera más recuento en Florida, y esos 27 votos electorales le permitieron a George Bush ajustar los 200 votos que se necesitan, los 27 votos de Florida. Entonces, en esos estados que gana Trump, principalmente, que decíamos son esos 2 estados donde los candidatos se preocupan por hacer más campañas, por hacer más visitas, y el perfil de los electores, no podemos hacer generalizaciones porque hay estados muy diversos, ¿verdad?, como el caso de Florida, estados más grandes, pero ¿por qué esa ciudadanía apoya al que todo el mundo se reía al principio, ¿verdad? Y es porque es muy, ocurre como, es un fenómeno que vivimos también en Costa Rica y en América Latina, de una ciudadanía decepcionada con sus gobernantes, los partidos tradicionales o los gobernantes tradicionales, que no atienden las demandas de sus ciudadanos. En el caso de Estados Unidos, el porcentaje de votantes es como, oscila entre un 40 y un 50%. Hay el otro 50% que no se preocupa por ir a votar porque piensan que eso no va a hacer una diferencia, que todos los políticos son iguales. Y en el caso del 2016, Trump explotó muy bien el sentimiento o el pensamiento de sectores muy importantes de la población estadounidense, ciudadanos que se sienten que han quedado atrás en el proceso de la globalización, que son residentes en áreas rurales o suburbanas o en los estados de la antigua faja que se llama la faja industrial, que han venido en una, digamos, recesión o declinamiento, y que la economía global no les ha permitido insertarse en esas nuevas tendencias y nuevas corrientes de la economía. Entonces son de origen obrero, de una clase media, media baja, según los análisis, los perfiles, la mayoría también hay mujeres que votaron por Trump,
y que actualmente también le apoyan, que son en general pues de origen, como en los términos estadounidenses, anglosajón, blanco, también con fuertes convicciones religiosas, que era el tema que también mencionábamos hace un momento, más que está con fuertes condiciones religiosas, y que se sienten, y que ante el discurso de Trump de decir todo lo que está mal en este país, el sueño se arruinó y se perdió por los inmigrantes que viven ustedes sus trabajos. Una zona deprimida económicamente o en recesión, eso para muchas personas es una explicación, ¿verdad? No hay trabajo porque todos esos ilegales, y otra cosa son las minorías. Los negros, en el discurso, abro comillas, ¿verdad?, de estas posiciones, dicen, bueno, esos negros y estas minorías obtienen ventajas y les dan a ellos los trabajos y no a nosotros, o les dan ayudas y becas y cosas que a nosotros no nos dan y no nos permiten competir en igualdad de condiciones. Es un sueño americano que es aquella sociedad ideal, ¿verdad?, tal vez que existió en el ideal en los años 50, aunque si uno analiza la sociedad estadounidense en los años 50, tenía esas profundas contradicciones, tal vez de diferente naturaleza, pero como también grandes contradicciones como ahora. En los años 50 se hablaba de libertad, de combatir el comunismo que no daba libertades, pero los afroamericanos y otras minorías estaban segregadas, no tenían libertad. Las grandes desigualdades en el ingreso, que sigue siendo uno de los grandes problemas hoy día, la concentración de la riqueza. Entonces, ese ideal de un sueño americano, tal vez están soñando aquella, y el político, y ahí es donde los redactores de la Constitución estaban anticipando eso, pero no logran, no fueron suficientes los filtros, ¿verdad?, para que no llegara Trump al poder, porque el mismo sistema electoral hace que el gane se lo den esos estados swing states, los estados oscilantes, pero donde también en ese sitio que mencionaba, el sitio de resultados electorales en Estados Unidos, se muestra que es muy pequeña la diferencia en porcentaje en estos estados, digamos, no tengo así como todas las cifras, que gana Hillary Clinton 40% de los votos y Trump 41 o 42%. Entonces nos está hablando de una ciudadanía que el 50%, o sea, por Trump votó el 50%, podríamos decirlo así más o menos, el 50% de la población, 25% de la, digamos, del padrón electoral, porque ganan solo con la mitad. Pero uno de los grandes legados políticos de Bill Clinton es haber puesto al Partido Demócrata en condiciones de competir, de ser un competidor real para el Partido Demócrata, para el Partido Republicano, después de las elecciones en los años 80 con Reagan, que prácticamente ganaba, es un gane casi que arrollador, ¿verdad?, de Reagan. Y Clinton sí tiene ese legado. Entonces ahora están muy parejas las fuerzas. Y se vio en la elección pasada, y como decíamos, en esos estados, incluso en esos estados oscilantes, es mínima, o sea, 41, 42 el otro, ¿verdad? Es muy parejas esas fuerzas. Y en esa línea, perdón, doña Carmen, hablando de estados, y con esto hacemos la última pregunta. Entendemos que cada uno tendrá sus particularidades, pero en esta generalización, en estas características que podemos identificar, ¿qué es lo que está identificando a los estados costeros versus los estados del centro del país, que son los que siguen manteniendo diferencias históricas y en las cuales se hace prever que en su mayoría hay una inclinación por uno u otro partido? Bueno, es relacionado con el factor que algunas características de esos electores, ¿verdad?, tienden a ser más liberales. Cuando hablamos, bueno, en la costa este, Nueva Inglaterra, en la costa oeste, California, que es un estado, ustedes probablemente lo saben, que es demócrata, ¿verdad?, y los 55 votos electorales ya están asegurados, digamos, para Biden.
El problema son los votos electorales, estaban más pequeños, que tienen más peso. No me parecería como que California, ya van a ganar con California, no, porque el peso de los votos electorales es, en esa cuestión que es como complicada, ¿verdad? Pero el peso es mayor de los estados pequeños. Y los factores, como señalábamos, tal vez más hacia al interior, tiene que ver con las economías, las características de la economía, temas que pueden ser muy delicados como energías limpias, que había mucha preocupación en los analistas después del debate último de Biden y Trump, en que Biden dijo que ya no iba a permitir la cuestión del petróleo, pero también está el asunto del carbón. Hay muchos de estos estados donde la generación eléctrica es el carbón, donde eso era una fuente de empleo. Entonces viene y dice, no, energías limpias, claro, y quizás los liberales o los más progres en California, sí, claro, el ambiente y demás, pero para estas personas que su sistema de vida es la explotación de los recursos naturales, los recursos boscosos ahí en la Appalachia, con todos los enormes problemas que hay, ¿cierto?, de contaminación o degradación del ambiente, pero se reúnen esas condiciones de mayor depresión económica, de poblaciones más homogéneas, en esa categoría como de anglosajones, y que el discurso del otro que me siento insegura y encuentro insegura en mi situación económica, en mi situación también cultural. Hay una amenaza cultural de toda esa gente que habla rarísimo y come unas cosas que huelen muy raro, y entonces esos factores que yo señalaba tienen ese peso. Algo muy interesante que se ha criticado a los demócratas y que ofende y resiente a un sector muy importante de la población es el énfasis que hacen los partidos demócratas, los políticos o candidatos, no exactamente Biden, aunque sí hizo una mención a que él no era, que muchos años él no era un presidente que se había graduado en una de las universidades de la Ivy League, de la Liga de la Hiedra, que son las universidades más prestigiosas en Estados Unidos. Y unos analistas que estaba escuchando decían, no, se equivoca, porque Reagan había estudiado en un colegio ahí, yo no sé, en Wisconsin, en una universidad que no era de esas de la Ivy League. Pero volviendo a la idea, no se ha enfatizado quizás mucho, pero eso ofende a los estadounidenses. El énfasis de los demócratas en decir que los que no fueron a la universidad, los que no tienen estudios universitarios, por eso están en una situación económica difícil, porque no estudiaron. Entonces, cuando eso, la oportunidad para estudiar en una universidad está limitada, ¿verdad? Yo no recuerdo el porcentaje, que en algún momento lo leí, pero es mínimo el porcentaje de la población estadounidense que tiene estudios universitarios. Entonces, por ahí también son tal vez poblaciones cuya una educación media, ¿verdad?, no tienen esos estudios universitarios, y además lo resienten porque sienten que les están diciendo, bueno, usted mire, está así mal porque no, ¿verdad?, no buscó cómo hacerse profesional. Ok. Y, doña Carmen, yo creo que llegamos al final de un recorrido bastante rápido por 225 años de historia de Estados Unidos para comprender la decisión que van a tomar la próxima semana, que todavía no sabemos en qué momento va a terminar de definirse el reconteo de parte de Elizabeth Rodríguez y Tomás Gómez, periodistas del Observador. Le agradecemos a doña Carmen y a quienes nos acompañaron esta tarde, recordándoles visitar siempre la información completa del proceso electoral de Estados Unidos en observador.cr, donde está la historia bien contada. Buenas tardes. Muchas gracias, doña Carmen. Con mucho gusto, encantada. Hasta luego.